Hoy vamos a poner el diagrama, pero quiero que ustedes mismos interpreten la palabra. Porque el ejercicio es aprendizaje para salud de uno. Pues también los ejercicios mentales son aprendizajes para salud mental. Lo mismo. Así que vamos a empezar a ver esto. El diagrama yo siempre se lo refresco en la mente para que usted pueda entenderlo y visualizarlo. Las tres partes de nuestra personalidad que están constituidas en la Trinidad. Nosotros somos tres partes representadas en todas partes de nuestro ser, ¿verdad? Y aquí estamos, el que es la parte inconsciente, la parte donde está la parte animal, perdón, que es el aquí y el ahora, pero es la parte animal, donde están todos los instintos animales de nosotros. Está el ego, que es el ser, lo que somos en el aquí y en el ahora, donde tenemos la concientización de lo que es Dios en nosotros y lo que Él hizo por nosotros, donde está el fundamento de nuestra fe, basada en el amor de Cristo, ¿verdad? En el amor ágape. Está el superego, que es la parte inconsciente, la parte del alma, donde están nuestras emociones, que está la parte inconsciente, que son las saetas de fuego, donde más el enemigo ataca. Es a tu mente. Y por eso te sientes acosado, te sientes despreciado, te sientes rechazado, porque son ataques mentales. Que los hace en coordinación con los hechos vivenciales. De tal manera, porque diablo significa que sabe que toda nuestra historia sabe nuestra falta. Pero por eso una de las definiciones del original es que sabe. Porque sabe hacer maldad. Y realmente ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, porque es donde más ataca es nuestra debilidad, que es el superego. Y esta noche yo quiero que usted, conociendo ese diagrama, yo voy a leer la palabra, la vamos a buscar para saber que estamos leyendo la palabra de Dios, y usted va a aplicar lo que significa esa palabra conforme al diagrama, para que pueda interpretar la palabra en su ser interior y usted automáticamente se sana. Amén. ¿Lo vieron? Yo les voy a ayudar, no van a estar solos, van a estar conmigo. Y el Señor con nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por un ligero ejemplo, pero usted vea la profundidad de esto. Palabras que toman el nombre de Dios en vano. Palabras que toman el nombre de Dios en vano. Vamos a ver cuál es esa palabra. Éxodo 27. Vamos a buscar Éxodo 27. Dejen el diagrama ahí y ustedes busquen la palabra en la Biblia. Ahora, ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí está, Éxodo 7. O sea que no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ok, ahora vamos a poner la curva de personalidad. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuando decimos que dice el nombre de Jehová en vano, lo jura, quiere decir que hay irreverencia, ¿verdad? Y la palabra nos enseña a nosotros que tu sí sea sí, tu no sea no, ¿verdad? Gracias por esa agüita. Es que se me está secando la garganta y el aire no me ayuda para nada. Por eso me pongo a veces la mascarilla, para mantener un poquito de humedad. Entonces, sabemos que la palabra de Dios dice claramente, tú sí sea sí, tú no sea no, ¿verdad? Y entonces hemos leído Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vámonos a quedarnos con eso nada más. En vano. ¿Qué parte de la persona está siendo irreverente dentro de su ser interior? De esas tres partes, ¿cuál es la que se está activando para que la persona sea irreverente? Muy bien, el superego. Ahora bien, eso lo contestó a la patada, eso está bueno. Muy bien. Entonces, si esa es la parte que está tomando el dominio de esta parte presente aquí, yo quiero que usted analice qué es lo que está sucediendo dentro de estas emociones que está tomando lugar aquí. ¿Qué es lo que de esto que está aquí es lo principal que está haciendo que esa parte inconsciente, que es el superego, tome lugar en el consciente?
Jurar la palabra de Dios en vano. Ok, coraje es uno, frustración, pero el fundamento para lo que ocurran esto aquí es miedo. El miedo, ¿ah? Sí, no la va a entregar porque el miedo no lo deja. Eso es exactamente lo que está pasando en el mundo entero. Ellos descubrieron que metiéndole miedo al mundo entero pueden dominar la población, sin hablar de nombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, hacemos que el mismo miedo nos domine si no permitimos que la palabra trabaje nuestros miedos. Entonces, al perder el control, ¿verdad? Siempre que la persona tiene control en sí misma se siente seguro. Pero eso no es fe. Fe es creer que quien tiene el control te protege a ti. Entonces, cuando tú estás seguro que el que tiene el control te protege a ti, porque aquí me dice claramente que pagó un precio muy alto, que es el amor de Cristo, y ese es el fundamento de mi fe. Quiere decir que yo estoy lo suficientemente fortalecido para que este miedo que está aquí manifestándose, ese miedo se puede manifestar en ira, coraje o en frustraciones. Cualquiera de las tres es una manifestación somática de un miedo profundo sin resolver. ¿Qué hace ese miedo profundo sin resolver? Jura la palabra de Dios en vano. ¿Por qué? Porque realmente no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de él o de ella. ¿Lo ven? No está muy claro. Vamos, porque es que esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no aclaramos esto, vamos a seguir funcionando en el intelecto y el intelecto no nos permite crecer. Tenemos que verlo esto desde el punto de vista de que Dios trabaja con nosotros el día a día, el ahora, perfecto y presente continuo. Perfecto, presente y continuo. Perfecto, presente y continuo. Son las tres partes. Entonces, cuando nosotros permitimos que trabaje de esa manera, nos damos cuenta nosotros mismos que no estamos haciendo realmente lo que dice la palabra que hay que hacer. Y actuamos por cuenta propia. Razonamos las cosas. Cuando Dios te da algo, te dice, ay, pero es que eso no es lo que yo quería. Pero, ¿por qué tú dices eso no es lo que yo quería? Si Dios te lo dio, es porque es correcto y perfecto. Entonces tienes que ponerte la óptica de Dios para ver la perfección de Dios y hasta que tú no salgas de esta parte que está aquí, este miedo, que lo producen los fracasos anteriores, las situaciones que hemos vivido, nuestra niñez, todas las cosas que hemos hecho, no vamos a permitir que ese miedo sea quitado y entonces Dios pueda trabajar con nosotros para que lo que Dios nos da y nos ordena, estemos en la seguridad que va a ser bueno, agradable y perfecto. ¿Me hago explicar o no? ¿Lo ven o no? Tienen que verlo porque si no lo vemos no avanzamos. Aquí no hay prisa, es sanarnos. Tengo mucho interés en esto porque este domingo se va a derramar el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros tenemos que estar, mire, limpiecitos. O sea, esto no es porque sí, porque Dios dijo lo va a hacer. No, es que tú tienes que estar ready para recibirlo. Y por eso es importante que hablemos esto. Llevamos 2 o 3 semanas, o 4 semanas hablando de lo mismo en diferentes formas. El jurar la palabra de Dios en vano es importante porque es una irreverencia. Y cuando la gente hace eso, realmente le está diciendo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que diga la palabra. ¿Y qué? La uso y ¿qué? ¿Quién me corrige? Y te dicen, no, es que yo soy así. Eso es irreverencia. El yo soy así es rebelión. ¿Por qué hay esa rebelión? Porque en el fondo hay un miedo sin resolver. Y lo hace ser irreverente y arrogante. No arrogante como dirán, como se debe decir, arrogante. Como dice el jíbaro. Pregunta. Adelante. Para los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, Sí. se supone que nosotros no tenemos la palabra de Dios nunca en vano porque conocemos. Claro. Y Dios nos dice, para el cristiano sí que sea así, no que sea no. Y si nosotros tenemos que ir al mundo y acomodarnos a las cosas del mundo, no, vamos a estar mal, vamos a tomar la palabra de Dios en vano y vamos a fallarnos nosotros mismos. Se supone que nosotros digamos, bueno, esto es lo que hay, tómalo o déjalo.
Tú sí seas sí y tú no seas no. Pero precisamente cuando tú vas a la contextura de la esencia, quiere decir a la constitución de lo que realmente es esta palabra, que es Dios mismo, te das cuenta que la iglesia está perdida. La iglesia no tiene esa constitución, esa esencia de la verdad no tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque no tiene firmeza. ¿Y por qué no tiene firmeza? Porque no ha sanado. Entonces le sirvan a un Dios que dice que conoce, pero no lo conocen. Cuando vienen los ventarrones 4 o 5, patinaste y te fuiste para la calle, te apartaste de Dios dentro de la iglesia, estás con coraje, llegas tarde, no quieres saber de las cosas, sí, luego que pues por ahí voy porque sí. O sea, esa irreverencia viene de esa falta de sanidad. Realmente en la profundidad lo que hay es un miedo sin resolver. Es la inseguridad. La iglesia no puede estar en esa postura. La iglesia tiene que estar en la postura firme. Ajá, vencedora. No puedes vencer si no estás seguro al Dios que tú le sirves. Tú vas a vencer si tú estás seguro al Dios que tú le sirves. Y ¿sabes qué? Tenemos que ser probados para nosotros mismos saber que sabemos, que estamos seguros en Cristo. ¿Lo ven? Pregunta, yo no tengo prisa, yo no los veo con cara. Yo. Sí, adelante. Ok, vano, porque estaba buscando Vacío. lo que sí. Ok, vano es como un adjetivo, algo que no tiene posibilidad de ser o existir. Es decir, que toman la palabra de Dios en vano, a ver si entiendo. Como si no tuviese funcionamiento, si no fuera vida, como si no funcionara la palabra de Dios, como si no tuviera ese poder. Dios es su palabra, como... Mira, vamos a entrar en eso. Vano, cójalo sencillo, vano es vacío. Si es vacío, usted no cree que existe. Si usted no cree que existe, le está diciendo a Dios, tú sabes que tú no existes. Y si tú estás pensando eso, entonces eres inexistencial, Dios para tu vida, entonces le está dando la espalda a Dios. Igual tu fe sería vana. Ninguna, vana. Tu fe no existiría. Sí, vana. Ok. Lo ven ahora, ¿por qué? ¿Y de dónde viene eso? Ahora quiero que lo vean al revés. ¿De dónde viene eso? Viene de un miedo sin resolver, donde mientras usted tenía el control de todo, era bueno, pero y el control puede ser, tengo mucho dinero, puedo comprar lo que quiero, tengo la casa, tengo aquello, y eso es tu seguridad. Hay gente que eso le da seguridad. No, yo tengo una profesión que yo me gano que me da gana haciendo esto, y ahí te da tu seguridad. Ahí no está la seguridad. Pero hay gente que, entonces, de momento le quitas eso y se quedó como que le movieron el piso en el aire. ¿Por qué? Porque su seguridad está en las cosas de este mundo materiales, no en el autor y el consumador de nuestra fe y en nuestro creador, al cual algún día le veremos cara a cara. Cuando nuestra dependencia está ahí, entonces nuestra seguridad está cimentada en base firme y Él se encarga de que caminemos prósperamente aquí en la tierra. Pero es cuando estamos en la base firme de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en la tierra ya ocurrió en el cielo. Y esto es importante porque si nuestra seguridad proviene de Él, que es el Padre de las luces, el cual dice la palabra que no hay sombra ni mudanza de variación alguna, entonces nosotros tenemos que estar mirándolo a Él todo momento y no dejar que este miedo nos domine. Pero es que entonces si yo no hago lo que dice el gobierno, yo no tengo la ayuda del gobierno. Que si yo no hago lo que dice el gobierno, mis hijos no pueden ir a la escuela. Que si yo no hago lo que dice el gobierno, me van a quitar el seguro social. ¿Ha llegado a eso? Pero puede pasar. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Entonces voy a hacer lo que ellos me dicen porque si no, no me llega esto, no me llega lo otro. Entonces te das cuenta de que tu miedo te está dominando. Entonces tu fe es en vano. Has cambiado a Dios por todo. Aunque digas que eres pastor o lo que sea. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la gente hace eso? La gente hace eso por miedo.
y se compran. Porque una cosa es que a ti te engañen y tú no te das cuenta, pero una vez tú despiertes, se acabó esto. Y paraste esto por completo. Y fuiste engañado porque eso pasa y eso pasa. Pero una vez que despertaste, ya, no vas a parar con eso. Yo le creo a Dios. Y si muero, muero para Dios. Y si vivo, vivo para Dios. Esa es la verdadera fe. Que no es solamente usar las palabras, sino tus acciones hablan de la veracidad de una vivencia real. Vamos con otra palabra. Vamos aquí a buscar palabras amargas y de maldición. Dice, ese es Romanos 3:14. El primero que lo tenga. Romanos 3:14. Lo lee allí en micrófono para que todos lo escuchemos. Es Reina Valera que ustedes tienen, ¿verdad? Ok. Hernán. Préndelo. Aquí está. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantando y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya te pasaste, está bien. Está bien, pero mira, nada más. Su boca está llena de maldición y de amargura. Vamos a quedarnos con eso ahí porque es muy largo para... Su boca está llena de maldición. ¿Por qué la boca de una persona puede estar llena de maldición y de amargura? Para empezar nada más en ese término. Porque le falta, eso mismo, no ha perdonado. No ha perdonado. La pregunta siguiente es, ¿cuántas personas que dicen perdonar se recuerdan del pasado y lo sacan a la luz pública? La persona que dice que perdonó y pasado 3 o 4 años viene y lo saca a la luz pública. Yo le pregunto a usted, ¿perdonó? No. ¿Por qué no perdonó? ¿Por qué se quedó con el resentimiento? ¿Por? Sigue con el pasado. ¿Pero por qué sigue con el pasado? Porque no olvidó, no perdonó. ¿Pero qué más pasó? Miedo. Vuelvo al miedo, que es el pecado original del hombre. Ese miedo hace que ese pecado vuelva a tomar vigencia otra vez porque se sintió que perdió el control. Y entonces lo perdonó hace 3 años, pero pasó una cosita así y lo sacó a la luz pública y se molestó otra vez. No, porque Hernán me hizo esto, fíjate, yo le perdoné hace 3 años aquello. Un ejemplo, no le tengo confianza con ellos. Entonces, ¿por qué la persona hace eso? La persona hace eso porque realmente en el fondo esa pérdida de control, que es el miedo, hizo que se reavivara todo ese pasado y se manifestó en el presente. ¿Lo ven? Cuando la persona tiene la maldición y está descrita en la palabra como una boca llena de maldición, quiere decir que todo el tiempo esa persona ha permitido que su mente sea una mente dañina y corrupta. Y sigue diciendo la palabra que sus pasos responden al pensamiento. Dice, léelo completo ahora para que vean. Y van caminando hacia el mal, encaminado hacia el mal. Porque van hacia ahí a derramar sangre. Léelo completo. Desde el 14, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría, ¿verdad? Entonces,
aquí tenemos que diferenciar el miedo humanístico natural del hombre versus el temor de Dios, que es mal entendido. Quiero que analice esto bien. El temor de Dios es una cosa y el miedo humano es otra cosa. ¿Qué pasa? La gente confunde esto y dice, porque yo le tengo miedo a Dios. No, si le tienes miedo a Dios, ¿sabes qué? Tú estás mal, no estás sanado. Porque el miedo lo hizo Dios para una sola cosa y es protección de tu propio cuerpo. Si tú ves un barranco, tú no te tiras por el barranco a ver si tú puedes cruzar el barranco sin problema. Tú sencillamente no te tiras. Si hay algo que te sabe dañado, no te lo sigues tragando. Ese es el miedo que creó Dios para proteger tu cuerpo. Pero Dios no creó el miedo para inhibirte. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros educamos a nuestros hijos mal. Le enseñamos a corregir a base del miedo. Ay, no corras porque te pelas las rodillas. No cruces la calle hasta que yo llegue. Le estás infundiendo un miedo dependiente de ti en lugar de un desarrollo de su intelecto y de la confianza con Dios. Ahí voy. Ese miedo que le inculcamos lo hacemos sin razonamiento. Es irracional. Porque es un miedo mal concebido, mal entendido y mal procesado en nosotros. ¿Por qué? Porque no es un miedo cimentado en los valores existenciales reales. Y entonces confundimos el temor con el miedo y son totalmente diferentes. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Qué pasa? Ese miedo que está aquí presente es el miedo que aunque tú estés convertido, nos pasa a todos, ¿sabes? Porque ustedes pónganse en el pantalón, no digan, eso es aquello. Mírate aquí, porque aquí que tenemos que mirarnos. Nos pasa a todos cuando tenemos un fracaso. Entonces, nos sentimos fracasados después de haber enseñado tantas veces lo mismo. Y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Estaré yo tirando piedra a la luna? ¿Ustedes se han preguntado eso a veces? A mí me pasa con la gente. Y el Señor me dice, mire esto, y yo jamás vuelvo a preguntarle, porque dice ese tipo de comentario que le estoy diciendo a usted, se lo digo para que usted no vaya a hacerlo. Me dijo, ¿cuánto yo pagué por ti? Se acabaron los cuestionamientos. Se acabaron. Fui bruto. ¿Por qué? Porque aquí se pone una exigencia a base de un fracaso. El fracaso es momento para tú superarte, aunque sea 1000 veces. ¿Lo vieron? ¿Por qué vino el cuestionamiento? En ese momento que yo se lo dije. Míralo aquí. Miedo. ¿Miedo a qué? A seguir fracasando. ¿Lo ven? ¿Le ha pasado eso a usted? Porque a mí me ha pasado. Y cuando usted es divorciado, y me voy a poner de ejemplo porque soy divorciado y he vuelto a casar, la verdad que hace una zafra de años, ¿verdad? Cuando yo me iba a volver a casar, se lo voy a decir a ustedes, no tenía miedo, yo estaba embarrado. ¿Y sabes por qué? Porque no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y tenía miedo otra vez, volverme a casar y volver a fracasar. Gracias a Dios que en poco tiempo pues conocimos, ¿verdad, a Dios? Pero lo que quiero decir es que es bien importante porque todos los que nos hemos divorciado y vuelto a casar, tratamos de traer la vieja criatura de un pasado al presente y ponerla en el matrimonio. Y eso es un fracaso. Pero cuando tú estás en Cristo, tú superas todo eso. Porque todo ese pasado se limpió y todo lo que pasó negativo te sirve de superación para vivir en la felicidad de Cristo. Y así tienen que ser todas nuestras experiencias.
Si nosotros entendemos esto, cuando tengamos situaciones variadas en nuestra vida que siempre vamos a tener, todo lo vamos a procesar correctamente y entonces vamos a sacarle millaje de beneficio a cada evento, sea bueno, sea malo, siempre le vamos a sacar beneficio. Siempre. Siempre. ¿Y qué va a pasar? Esto es como decía mi papá, decía, la bola de nieve comienza en el pináculo de la montaña chiquitito, pero cuando llega abajo es tan grande que no hay quien la detenga. Así es Dios con nosotros. Porque va lleno de tantas experiencias, buenas y malas, pero Dios las redondea hacia algo positivo, que no hay quien detenga ese poder magistral. Ese es Dios, déselo al Señor. Y eso es lo que cuando Dios dice, quiere darnos la imagen y semejanza a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, eso es lo que Él está haciendo en esta vida terrenal, a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que capitalizar tanto las cosas buenas como aquellas que no son tan buenas para poder crecer a la estatura de un varón perfecto. Porque el enemigo sabe que el miedo está metido dentro de nosotros en el DNA de nosotros. Porque es el pecado original. ¿Lo ven o no? O sea, no hay nadie que me diga aquí, ser humano que diga, a mí nunca me da miedo. O porque yo tengo una AK-47 no tengo miedo. Eso es mentira. O porque tengo un cañón de 30 milímetros, ¡pam!, para volar ese edificio, no tenga miedo. No, no es verdad. Las personas más agresivas son las que más miedo tienen. Sí, sí. Ahora voy con ese ejemplo. Cuando usted ve un perro agresivo que lo viene a atacar, lo primero que usted le tiene que hacer es darle una señal que a ellos les va a quitar el miedo. Que sepa que usted no lo va a atacar. Usted le abre las manos y le hace así. Tú le haces así y tú estás seguro que ellos te vuelen, que tú no tienes miedo. Oh, bajan. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuadro energético con el Espíritu Santo de Dios. Y ese cuadro energético puede presentar positivismo hacia ese animal, produciendo la conducta correcta, o negativismo produciendo agresividad. ¿Lo ven? Eso es así. Usted se monta sobre ¿cuántos han tenido caballos aquí? Nosotros tuvimos caballos por 30 años y si me siguen gustando ya no tengo, porque no tengo sitio donde tenerlos. Pero me gustan. El caballo es un animal hecho por Dios para que el hombre le saque beneficio. ¿Por qué está el diseño del caballo así? El hombre tiene la facilidad, por el esqueleto humano, por su DNA, por la formación, de montarse encima del caballo y tocar la espina dorsal del caballo. Le transmite al caballo las sensaciones que él quiere de ese caballo. Por eso ese caballo sirve para dar terapia equina para los niños autistas, los que tienen problemas mentales y demás, hasta para los seres humanos recuperar movimiento del sistema nervioso periferal y central, periférico y central. Pero es por lo mismo. ¿Qué significa eso? Que una vez tú te concentras hacia esa dirección, el animal recibe el mensaje que tú llevas dentro de tu ser. Si tú llevas seguridad, paz y gozo, tú lo vas a sentir en el mismo animalito. Y él no habla, pero se lo transmite. Interesante, ¿verdad? Porque todo el cuerpo es energía. ¿Lo sabían? Alguien que tiene dudas, para buscarlo por la palabra, sino seguir. La palabra, dice, es viva. Y tú dices, ¿por qué esta palabra es viva si eso no tiene energía dentro porque está escrita? Ahí está. La palabra cuando tú la lees es viva y cortante, eficaz más que una espada de 2 filos. ¿Verdad? ¿Por qué es viva? Porque cuando tú la recibes, el diseño para lo cual ella fue hecha impacta el DNA de nosotros divino y se activa. Cuando tú estás activado y vivo,
lo que tú tienes le transmite al caballo, le transmite a las personas, le transmite al público, le transmite a lo que sea. ¿Lo ven? Si lo que hay aquí es miedo, ¿qué vamos a transmitir? Si transmite seguridad, paz y gozo, seguridad, paz y gozo reciben. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Vamos a coger este Salmo 58:3. Vamos a hablar de las mentiras. Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Voy a buscarlo. ¿Tienen ahí? Salmo 58:3. Léelo ahí, Hernán. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ajá. Interesante, ¿verdad? Fíjense que dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Qué es la matriz? El vientre materno, ¿verdad? Entonces, dice que se apartaron desde la matriz. O sea que la concepción de la unión entre un espermatozoide y un óvulo fue a la matriz, produjo un huevo fecundado y fue apartado desde la matriz. Y yo, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Voy a explicarlo. Pero yo quiero que usted se cuestione cómo es que está diciendo esta palabra esto. ¿Cómo es posible eso? ¿Se ha cuestionado eso en la palabra? Se apartaron los impíos desde la matriz, quiere decir desde el origen. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Quiero que piense un poquito de esto. Exactamente. Lo mismo. La matriz es el fundamento de la creación que es Cristo. Cuando se apartan de la matriz, quiere decir se apartaron del fundamento de la realidad, se apartaron de Cristo y se descarriaron como resultado. ¿Lo vio? Eso viene de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, a la iglesia, y lo conocemos, la tendencia es, oiga esto bien, apartarnos y volver a la criatura anterior, a donde salimos. Continuamente hay una tendencia hacia eso. ¿Por qué eso ocurre? Yo quiero que usted razone esto, porque esto es importante que usted lo pueda entender. ¿Por qué esa tendencia, aún conociendo a Cristo, si usted deja un poquito de hacer el ayuno, deja de orar o deja de hacer las cosas que rutinariamente lo meten en intimidad con Dios, usted automáticamente cae en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro DNA sigue estando contaminado y necesita todos los días descontaminarse con la palabra de Dios. Usted puede estar 2 o 3 días dejando de descontaminarse y automáticamente vuelve a estar contaminado y se aparta de Dios. ¿Lo han visto? Estamos aquí, pueblo. Dice, no, porque yo me cuido. Mira, no, esto no es en tu sabiduría, ni en tu fuerza, ni en tu poder. Es en su fuerza, su poder y su autoridad. Entonces, cuando nosotros entendemos ese mecanismo, ¿qué hacemos? Almáticamente nutrimos nuestra alma 3 veces al día. Comemos 3 veces al día. 3 veces al día nutrimos nuestra alma. ¿Para qué? Para que el embate de lo que tenemos que pasar no nos quite la alimentación espiritual. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar el miedo manifestándose con estas emociones que están aquí arriba.
que van a funcionar en el inconsciente, pero van a aflorar por nuestra boca en el consciente. Aquí. A pasar el micrófono. Voy por ahí. Si en nuestra vida de cristiano nosotros tenemos que tomar decisiones de lo que vamos a hacer, pero no podemos ponernos a pensar si vamos a pecar o no vamos a pecar, porque una cosa es cuando uno va a hacer algo y otra cosa es cuando uno lo piensa. Por lo regular, cuando nosotros tomamos una determinación de hacer algo, bueno o malo, estamos pendientes, presos de lo que somos. Si somos pecadores naturales, pues mira, vamos a terminar pecando. Y si no, pues no. Si tomamos una decisión de no pecar, pues no pecamos. Sí, porque si estamos tomando la decisión va a ser el temor de Dios, no vamos a pecar. Por ejemplo, allá en el control de calidad que nosotros hacíamos, me preguntaban, ¿esto estará bueno? Si te hiciste la pregunta de que si esto estará bueno, es porque no está bueno. Pero simplemente descártalo. Ya estableció duda. Ya está la duda. Cuando hay una duda, ya se sabe que no es bueno. Exactamente, mírala aquí. La duda hace que corras para acá o para acá. Pero ¿cómo tú canalizas esa duda? Es la parte importante. Vamos a hablar un momentito de eso. Cuando usted tiene duda de algo, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es, ante la decisión que vamos a tomar, neutro. No hago nada. No sé qué hacer, no hago nada. No, porque te obligan, no sé qué hacer, no hago nada. Y usted hace neutro hasta que Dios le revele lo que usted tiene que hacer. Esa es la sabiduría. Si nosotros no permitimos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, muy probablemente decidimos equivocados. Porque la tendencia humanística está siempre aquí. El intelecto está siempre aquí. El miedo está siempre aquí. La acción del DNA pecaminoso está siempre aquí. Y la tendencia va a ser que te equivoques. Por lo tanto, cuando tenemos que tomar la decisión y no sabemos qué, no hagamos nada. Bien importante eso. Porque si nosotros no tomamos en consideración eso, créanme que nuestras decisiones la mayor parte de las veces van a estar equivocadas. Sí. Mira el Salmo 31, 18. Mira esto. El Salmo 31, 18. ¿Ustedes están viendo esto? ¿Lo pueden visualizar? Sí. Salmo 31, 18. Esto es un salmo interesante porque los enemigos exhiben aquí señales de una enfermedad de la boca. ¿Cuántos saben eso? Vamos a ver. Dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Vamos. Cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuando los labios del mentiroso él manda que se enmudezcan, ahí, ¿qué cosa es lo que está activando para que ese labio del mentiroso actúe hablando mal y con soberbia sobre el justo? ¿Qué es lo que actúa ahí? O sea, ¿por qué usted recibe ese impacto sin usted haber hecho nada? Yo llegué a este sitio y esa señora que está ahí le cae mal y se fue a tomar café y me dejó aquí esperando. Y yo no hice nada, yo estoy en mi derecho. ¿Qué le pasa a ella? ¿Se ha preguntado, le ha pasado eso? ¿Le ha preguntado a usted a una persona,
en buena manera y le ha salido con una rabasca? ¿Por qué? ¿Por qué la persona actúa así? Porque esa persona tiene dos cosas fundamentales que usted tiene que ver. Tiene una debilidad mental bien seria y tiene un dolor grave que está gritando a voces y lo trata mal. Entonces, cuando usted tiene conocimiento de esta verdad, usted ve que es una persona ante una necesidad garrafal y se apiada. Sí, el espíritu que tiene en ella lo está oprimiendo y la está esclavizando con el miedo. Pero cuando nosotros vemos esto, entonces vemos que esa persona que nos trató mal, lo que necesita es una ayuda terrible. Lo está pidiendo a gritos. No sabe decirlo, pero la forma en que está actuando, tú sabes que lo necesita. ¿Lo ven? Está medio confuso esto. Yo quiero que usted esté claro. Dice, enmudezcan los labios mentirosos, ¿verdad? Que hablan contra el justo cosas duras. Fíjese qué interesante que los labios mentirosos actúan contra el que es justo. Usted me puede decir, eso es un demonio. No hay duda que la parte maligna la tiene el demonio, pero dentro de la persona hay unas áreas lesionadas que todavía no han sido curados que producen ese daño. ¿Lo ven? Y al producir ese daño en su ser interior por las cosas que han pasado, sobre todo aquellas cosas que no han perdonado realmente y no la han procesado, afloran y le hacen pagar el ticket a quien no tiene culpa. ¿Lo ven? Cuando vemos esto detenidamente nos damos cuenta que la persona realmente ni siquiera quiere actuar contra usted, ni siquiera quiere actuar contra nadie. Es que está tan lesionada que está, mire, ciega. ¿Han visto eso? Yo lo veo a cada rato. Entonces, cuando nosotros como pastores, mire, si nosotros no supiéramos esto, créame, no podíamos pastorear. Tenemos que ir por donde mismo vinimos. ¿Por qué? Porque esto lo vemos a cada rato y lo vivimos. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta porque necesitamos cumplir con lo que Dios nos mandó. Viene un derramamiento del Espíritu y tenemos que limpiar nuestra alma. Nena, lo he visto más en el cuerpo de Cristo que en de afuera. Eso es lo sorprendente de esto. Hazme la pregunta para que se escuche. Para afuera tú lo puedes ver, pero increíble. Haz la pregunta otra vez. La pregunta es si usted ve eso o nosotros lo vemos, si es dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo. ¿Dónde se ve más? Dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, buena pregunta. ¿Por qué se ve más dentro del cuerpo de Cristo? Porque afuera que usted lo vea es aceptable porque está bregando con tinieblas. Pero dentro del cuerpo de Cristo, ¿por qué se ve más? Eso mismo. Nos ha entregado. Después del micrófono, nos han entregado su dolencia, nos han entregado su proceso, no han trabajado su situación. Al no trabajar su situación, entonces se torna en una forma crítica y todo es, ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no haces aquello? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y qué es esto? Oye, no tiene nada bueno positivo. Dice 10 cosas y ninguna sirve. ¿Por qué es? Porque el dolor que tiene dentro nunca lo ha trabajado y siempre está criticando. Pero peor que esto es que entonces quiere imponer su criterio. Porque el miedo y la inseguridad hace que quieran tomar posesión, entonces quieran tomar criterios dominantes en las personas con que está hablando. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, no, la persona no se da cuenta hasta que alguien lo sienta o el fracaso lo lleva a tener que enfrentar ese dolor.
A veces, tristemente, lo tiene que enfrentar con los hijos, con el esposo, con los negocios, con lo que sea, que le cuesta duro. Yo creo que como un hijo sería lo más fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí es que la persona dice, ¡ea! Y cuando le da para atrás, se da cuenta que eso es parte de lo que en su vida nunca procesó. Y realmente nunca lo trabajó. Lo triste de esto es que dentro del cuerpo de Cristo, el miedo a descubrir esa verdad y a abrir tu pecho para que trabaje el Señor, no lo hacen. Siguen encerrados, siguen guardados, siguen escondidos y no sanan. Y cuando le toca hacer algo y dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Ay, yo no voy a hacer esto. No, porque los baños hay que... no, el otro lo limpio yo, ¿no? Yo aquí 10 me ofrendo. Y se va para el lado. ¿Y por qué es eso? Porque no hay el verdadero amor que echa fuera todo temor. ¿Te das cuenta? Y cuando no hay ese verdadero amor, lo que hay es intelecto y carne, es carnalidad completa. Yo siempre me acuerdo ahora, cuando pastoreaba en otra iglesia, no le voy a decir el nombre, porque ya murió, para descanse. Le dije, tú sabes que yo necesito que tú me hagas un favor. Con tu esposa vaya y recoja una toalla sanitaria con unos guantes que te voy a buscar porque tengo que subir allá arriba, pero un guante. ¿Cómo? ¿Qué tú dijiste? En el baño de la dama, parece que hubo un accidente allí, y hay una toalla sanitaria mojada de sangre. Quiero que haga esta bolsita que te la voy a buscar ahora y los guantes vayan en lo que yo voy a hacer una cosa y que voy a recibir un invitado. ¿De verdad que tú quieres que yo haga eso? ¿Sabes qué? No hagas nada. Fui y le dije al empleado, espérame que voy a buscarte ahora. Me puse los guantes, y fui, recogí y me llevé un paño con agua y saqué toda esa sangre. ¿Por qué esa persona hizo eso? Orgullo. No le ha sometido su orgullo a Dios. No tiene amor. La primera casa más importante es la casa de Dios. Cuando yo voy a hacer algo aquí para la iglesia, y lo hacía allá y donde quiera que sea la casa de Dios, yo le pongo las mejores cosas a la casa de Dios. Y si a mí me da para lo mío, pues me da. Y si no me da, ¿y qué? Pero es para la casa de papá. Cuando la persona no puede hacer eso, no hay ese desprendimiento, lo que es un egoísmo egocéntrico, carente de amor. Y eso pasa más en el cuerpo de Cristo, lamentablemente. Entonces viene gente de afuera y dice, wow, no hay problema, mire, que a uno hasta le da vergüenza. No se queda callado. Por eso yo quiero que usted analice esto para que usted pueda ver esto, porque la idea es que introyectemos nosotros mismos, en nosotros mismos nos examinemos, porque no es para criticar a nadie, es para que, mire, nos miremos aquí adentro. Amén. Vamos a seguir, que el tiempo corre y no avanzamos. Palabra de calumnia. Salmo 50, 20. Lo voy a leer, yo lo tengo ya aquí. Salmo 50, 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Cómo una persona puede llegar a hacer esto? Se sentaba para hablar contra su hermano. Se sentaba en silla de escarnecedores. ¿Cómo una persona puede llegar a hacer esto? O sea, sentarse deliberadamente a hablar mal de otro. ¿Qué está ocurriendo en esa persona ahí? ¿Qué parte se está activando para poder hacer eso? ¿Será la parte animal, autonómica, o serán emociones descontroladas o frustraciones? ¿Qué dolor lo está llevando a hacer eso? O sea, ¿por qué les traigo esto? Porque usted va a ver que dentro de la familia, yo no sé si a usted le pasa, mi esposo y yo somos los únicos convertidos. Entonces, todos los demás no son convertidos y tienen la idea correcta de sentarse y a criticar. Pero cuando llega la hora de la verdad en una situación, vienen a buscar.
¿Cómo es posible eso? Eso no tiene sentido común. Eso es contra todo sentido común. O sea, yo no quiero saber de esto, pues no quiero saber de ellos porque son cristianos, son pastores, lo que sea, o aleluya, lo que sea. Pues está bien. Pero sacarle el beneficio del aleluya y dejar lo que no quiero no es sensato, porque no es honesto con ellos mismos. ¿Qué es lo que está pasando con ese tipo de personas? Esa es una persona que ambivalente, vive en dos aguas, tiene en su mente todo el tiempo la duda. Y la duda es algo que te permite a ti lo mismo estar alegre que triste, que con coraje que con ira, que con sonrisa hipócrita o sonriendo, como decía mi mamá, con las muelas de atrás. Porque es hipócrita. Entonces, cuando la persona está en esa nomenclatura de persona, ¿verdad? Como persona, tiene la parte somática de su cuerpo sometida a la voluntad carnal. Y de acuerdo como estén sus emociones y cómo esté la salud autonómica, que está la parte animal, va a ser el comentario. Y el resultado es que no dejan que Dios trabaje en la parte que del aquí en la hora presente. Porque lo que sometemos nosotros a nuestro cuerpo es la voluntad del Padre. Y al someter nuestro cuerpo a la voluntad del Padre, usando lo que dice Hebreos 4:14, esto queda sin función y esto queda sin función negativa. Esto lo convertimos en positivo porque Dios convierte la negatividad, las frustraciones, la ira, la coraje y la contienda en bendición porque lo convierte en victoria como un aprendizaje de un pasado que existió para nunca jamás volver. No que no van a seguir surgiendo problemas, surgirán problemas, pero tú los vas a superar y le vas a pasar por encima. ¿Por qué? Porque ya tuviste la experiencia de poderlo superar y sabes de dónde viene el problema. Por lo tanto, una vez tú identificas el problema, tú sabes la raíz del problema, pues ya tú estás en ganancia, porque ya tú estás dominando la situación. ¿Lo ven? Sí. Pregunto. Sí. Pregunto. ¿Ese texto podía caer también dentro de las personas que maquinan? Bien, claro que sí. Qué buena esa pregunta. Mira la pregunta, Anisa. Las personas que maquinan son las personas que en lugar de maquinación, esta se refiere al intelecto. En lugar de estar meditando sobre la palabra para que el Espíritu Santo tome control, usan la maquinación que es la mente para que tome lugar el intelecto. Y el intelecto está en la carne y terminan haciendo el mal. Por eso la palabra la describe maquinando hacia lo que es incorrecto, maquinando hacia la maldad, maquinando hacia la perversión. Esa maquinación significa el uso intelectual para una concepción fatal. Eso es lo que se define de la maquinación. Quiere decir que maquinan hacia el mal y eso es algo que es totalmente incorrecto. Cuando venga un pensamiento que de usted continuamente, oiga esto bien, eso jamás, nunca viene de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios te dice las cosas suavecitas. Plap. Y tú las coges o no las coges. Dios no te obliga ni te suelta el brazo. Ahora, cuando es algo insistente, sepas tú que es Satanás. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios no te tuerce el brazo. Satanás sí te quiere convencer a como dé lugar para que te equivoques. Así que cuando usted tiene ira contra algo, coraje contra algo, sepas tú que ahí Dios no está. Sí, ahí eso se vence con dominio propio. Pero que es importante, ¿por qué? Porque si tú le das rienda suelta a esa maquinación que habla Nisa, esa maquinación te va a llevar a más ira, más cólera, más contienda, más coraje, y lo que hace es que te afecta tu corazón y te lo ensucia. Porque esa es obra de las tinieblas. Es importante. Por eso cuando tenemos una situación, lo identificamos,
te perdono y nos vemos porque yo no voy a seguir con esto. No voy a coger carga por esto como se dice en Cuba. No coja carga por eso, chicos. ¿No? Es un refrán cubano, pero es muy a tenor con lo que necesitamos nosotros hacer. Y nosotros a veces seguimos maquinando y machinando sobre la misma basura. No, suéltala. Porque ahí se metió el diablo, como digo yo. ¿Lo ven? Nos da tiempo para otra más. Palabras maliciosas en contra de otros. Dice, eso está en tercera de Juan 10. Yo lo voy a leer para avanzar un poquito. Tercera de Juan 10. Dice, por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense, dice, por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. O sea, que ya hay un prejuicio recordatorio. Juan 3:10. Digo, tercera de Juan, no segunda de Juan. ¿Le dije segunda? Tercera de Juan. Déjame buscarlo aquí. No, tercera de Juan. Esta Biblia es nueva. Ahí voy, ahora sí. Esto es referencia a Juan con Diótrefe, que tenía que responder a la conducta santa de él, ¿verdad? Entonces se escribió esto. Quiere decir que el apóstol Juan no pasó esta usurpación, ¿verdad? Del lugar de Cristo en la iglesia. Leo aquí otra vez, para que sepa a lo que se refiere. Dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esto es interesante porque esto es una conducta casta y santa que se debería de mantener dentro de la iglesia. Sin embargo, no lo está haciendo. Y entonces hay una prejuzgación de una determinación antes de unos hechos ocurridos. Entonces, nuestra visión tiene que ser, conociendo esta realidad, corregirla. La idea no es votar a nadie de la iglesia. Pudiera ser que en un momento dado Dios lo quiera hacer, sí lo hace. Y eso me ocurrió a mí una vez, con un maleante que quería venir a enamorarse de las mujeres. Y me tocó a mí votarlo de la iglesia. Y conocido por mí. Pero es bien difícil que Dios vote a alguien de la iglesia, pero pasa. Y esta conducta responde a una acción maliciosa a través de palabras maliciosas para una determinación maliciosa ya preconcebida por un acto inmoral dentro de su ser interior. Por ejemplo, usted ve, si alguien dentro de la iglesia ve a una mujer casada y le interesa enamorarla, ¿usted cree que es un acto malicioso, punitivo, digno de expulsarse? Eso es lo que está hablando aquí. Ahora, el punto es, porque nosotros no juzgamos a nadie, ni estamos aquí para juzgar. El punto es, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué eso llegó a pasar dentro de la iglesia?
Porque la persona dentro de su ser interior no está claro con Dios. Entonces no tiene el temor de Dios para actuar en la valentía de obedecer a Dios. Sino que la parte carnal tiene más poder que la parte del temor al Señor. Que es decir, la parte espiritual está muy lejos de la realidad de él. O de ella. Porque esto corre en ambos lados. No se cree que es para los hombres nada más. Las mujeres también le pasa igual. ¿Lo ven? Esto específicamente es el relato de la autoridad apostólica de Juan con respecto que implicaba diótrefe, que tenía que responder a su conducta, ¿verdad? Y entonces el apóstol destacó esto porque no quería pasar por alto lo que había sucedido, que había unas acusaciones injustas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que eran completamente injustificadas. O sea que las acusaciones eran injustas e injustificadas. Quiere decir que era doblemente punitivo lo que estaba ocurriendo, por lo tanto era digno de exhortarlo a un llamamiento de corrección. Bueno, cuénteme, ¿le aprovecha la clase o no? ¿Sí o no? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Sí? Pues es que como que yo lo veo tan calladito así, uno se preocupa. Miren, pues antes de irnos para y orar, quiero decirle que este domingo va a haber un derramamiento del Espíritu. Y eso es precioso porque nosotros vivimos una en República Dominicana, que el Señor hizo. Y yo venía orando por años porque se derramara aquí en Puerto Rico con esta iglesia. Escúcheme bien, el derramamiento del Espíritu Dios lo da, pero nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que quererlo, nosotros tenemos que desearlo. Y si es posible ayunar por eso, también ayunemos por eso. Usted haga como usted quiera, yo no le voy a exigir un ayuno congregacional como hacen los pastores, no. Yo no le voy a torcer el brazo a nadie, porque eso es entre Dios y usted y Dios. Y Dios haga lo que tenga que hacer. Ahora, que anhelemos todo ese derramamiento del Espíritu para que lo podamos recibir. Porque eso es tan precioso. Usted sale como renovado, como si usted fuera un niño que tiene toda la batería en el ya ser fuerza, una Duracell nueva en su ser interior. Es algo extraordinario. Y es algo que tenemos que anhelar y querer. Pero fíjese que el punto importante aquí es anhelarlo y quererlo, pero no es que es para nosotros, es para darlo a otros. ¿Ven? Esa posición es importante porque es donde Dios sabe que no estamos pidiendo egocéntricamente, sino estamos pidiendo para hacer la obra que Él ha puesto en nuestras manos y el llamamiento. Esto es bien importante que sepamos lo que estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo, porque es para el propósito de su gloria. Si nosotros lo hacemos de esa manera, yo estoy seguro que lo vamos a recibir. Les voy a contar esto brevemente y nos vamos. A mí me invitaron a la República Dominicana a ministrar a una asamblea de 306 pastores, 309 pastores. Y yo siempre pues le pregunto ¿qué tú quieres que yo predique? Y él me dio la predicación. Duró 3 horas la predicación. Y yo oré uno por uno conforme al Espíritu y Dios le decía lo que estaban predicando incorrecto y lo que te voy a dar correcto. Mira cómo es Dios. Ahí, uno por uno. Ya eran las 3:30, 4 de la mañana y yo estaba extenuado. Yo le digo, Señor, estoy tan cansado. ¿Qué hago? Y él me dice, párate en el centro del altar que te voy a dar un regalo. Yo me paré en el centro del altar, una iglesia grandísima, y me levanté. Hombre, en Baní, en el pueblo de La Chapel, pues. Y cuando me levanto, dice, proclama el fuego de mi Espíritu Santo, los bautice. Y cuando lo hago, todos de pie allí empezaron a hablar nuevas lenguas, profetizar. Bueno, aquello fue espectacular. Dieron las 6 de la mañana y nadie se quería ir. Y a mí, que estaba muerto y cansado, se me fue el cansancio. Así que
Quiero que se cree una expectativa correcta de lo que Dios hace, porque es para su gloria y para su honra. Amén. Pues vamos a orar. Sí, Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu esté en adoración a ti. De tal manera, Señor, que podamos estar en comunión contigo y estar adorándote y exaltándote como están los santos en el cielo. Y que cada día, Señor, podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús para servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Y estar preparado y ayudar a preparar a otros para que se vayan cuando venga el momento del arrebatamiento. Porque no se va de nuestra mente de que esto es un cumplimiento de tu palabra y de que todo lo que vivimos será para cumplir esta palabra sobre tu pueblo. En esta noche, Señor, desatamos esta palabra sobre la vida de cada uno de tus hijos para que ellos sean portavoces de esta palabra y muchos pueblos vengan al conocimiento de tu verdad. Lo hemos declarado y creído en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.